En 1901, dos investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sorbona en París, Charles Richet y Paul Portier, junto con el príncipe Alberto I de Mónaco, por invitación del aristócrata, se embarcaron en el yate Princesa Alicia. Este príncipe era dueño del casino de Montecarlo, pero repudiaba el juego y con las ganancias del casino le gustaba hacer una serie de investigaciones oceanográficas. A bordo de aquel yate, estos investigadores, por encargo del príncipe, empezaron a hacer experimentos sobre la toxicidad del veneno que tenía en sus tentáculos un microorganismo llamado Physalia physalis, que es una falsa medusa, ¿no? La llamada carabela portuguesa. Y bueno, pues entonces se dieron cuenta de que al inocular a los animales llegaba un momento que algunos morían, ¿no? Así se descubrió la anafilaxia, es decir, la falta de protección frente a una reacción alérgica. Es la reacción alérgica más grave que puede padecer el ser humano. Y por este motivo al profesor Charles Richet le concedieron en 1913 el Premio Nobel de Medicina. Bueno, pues fue un médico vienés, un pediatra austríaco que se llamaba Clemens Peter von Pirquez. Era de una familia aristocrática, se especializó en pediatría, fue un pionero de la pediatría en su momento y, bueno, junto con otro colega, el doctor Belasic, empezaron a investigar la llamada enfermedad del suero. Era una época en que se administraban sueros de animales para combatir ciertas enfermedades, como la difteria, por ejemplo, y vieron que algunas personas que recibían estos sueros, en lugar de protección, desarrollaban una enfermedad. Bueno, pues él se planteó que no era una reacción ocasionada por gérmenes o por toxinas de los gérmenes, de los microorganismos, sino del propio sistema inmunológico, es decir, un ataque que el propio sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico, hacía al individuo. Y así, en 1906 se introduce un término nuevo en la literatura médica mundial, que era el de alergia, otro modo de reaccionar. Y también dice que la sustancia que causa la reacción es el alérgeno, un término que seguimos empleando hoy en día los alergólogos. Bueno, fueron dos médicos ingleses, uno en 1819, John Bostock, que era catedrático de medicina en las universidades de Londres y Liverpool, y bueno, observó que llegaba una época del año en la que él tenía una serie de síntomas típicos de lo que hoy llamamos alergia al polen. Él lo llamó fiebre del heno. Curiosamente, la alergia al polen ni la produce el heno ni tampoco causa fiebre. Y en 1828 comunicó su caso, su propio padecimiento y el de 18 personas más a una sociedad científica de la época. Y dando un salto, pero también en Inglaterra y a Manchester en 1873, el doctor Charles Harrison Blackley, un buen día de forma accidental, a veces interviene en medicina lo que llamamos la serendipia, el descubrimiento casual, pues se dio cuenta que al mover un florero para añadirle agua que tenía grama de olor, empezó a estornudar y tuvo la curiosidad de coger esa gramínea, que era la grama de olor, frotársela en la piel previamente humedecida y previamente escarificada, es decir, que había hecho una abrasión en la piel, y pudo ver que se desarrollaba rápidamente un enrojecimiento y un abón en la zona. Había descubierto las pruebas cutáneas que seguimos empleando en nuestros días los alergólogos, pero hizo más. Puso a volar unos barriletes a modo de cometas a distintas alturas con unos portaobjetos untados de vaselina, captaban los pólenes y los miraba al microscopio y se dio cuenta que los días que él tenía más síntomas y que eran días que había bastante sol y viento, obtenía unos importantes recuentos de pólenes, a diferencia de los días de lluvia, que los pólenes habían desaparecido de la atmósfera. Bueno, pues fue un médico internista, el profesor Jiménez Díaz, todo un prodigio de la ciencia española. Nació en Madrid en 1898, era un gran investigador, ya con 24 años era catedrático de Patología y Clínica Médicas, primero en Sevilla y luego en Madrid. Ya en la ciudad hispalense empezó con una serie de colaboradores como el profesor Cruz Auñón a salir al campo, recoger los pólenes y estudiarlos al microscopio, y posteriormente siguió sus investigaciones en Madrid. Cuando él crea la actual Fundación Jiménez Díaz o Clínica de la Concepción, instaló allí
un departamento de alergia y terapéutica respiratoria. Fue el primer servicio de alergia en España. Y además de eso, el 20 de noviembre de 1948 creó la Sociedad Española de Alergia en compañía de los doctores Francisco Javier Farrerons y Carlos Laoz, que con el paso del tiempo llegaría a su denominación actual de Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica.